Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estamos? Pues bueno, os he subido este primer vídeo para un poco a modo de experimento, porque he probado un poco por mi cuenta, he hecho algunas pruebas, pero bueno, a ver qué tal os llega a vosotros, a ver qué tal lo veis, a ver cómo veis el audio, el vídeo y demás. ¿Vale? Bueno, antes de nada, espero que todos estéis bien, tanto físicamente como mentalmente, que estemos preparados para para esta situación excepcional que nos ha tocado vivir, pero que tenemos que lidiar con ella. Así que no queda otra. Quiero comentaros un poquito antes de empezar, porque mi intención es en este vídeo poneros la solución de un apartado de uno de los problemas que os mandé, pero primero os quiero comentar un poco los tiempos, la situación temporal en la que nos encontramos, ¿vale? Lo primero, se supone que nosotros, nadie ha dicho nada, o sea que todavía lo que nosotros sabemos es que nos vamos a incorporar el día 26 a las clases, eso es lo que nos dijeron al principio. Bien, ¿qué ocurre? El día 14, la noche del 14 al 15, entró en vigor el decreto del estado de alarma. Eso hace que mínimo 15 días tenemos que estar en casa sin salir. Eso nos planta 15 días naturales, nos planta el 28 o 29, lo que quiere decir que ya el 26 y el 27 no nos vamos a incorporar. Es muy probable, vamos, casi al 90%, que lo amplíen, vamos, seguro que lo van a ampliar. Lo que quiere decir que el 30, 31, 1 y 2 no vamos a ir al instituto. Y además dudo mucho que, aunque no siguiese el estado de alarma, nos hicieran ir a nosotros al centro para 4 días, teniendo en cuenta que luego tenemos las vacaciones de Semana Santa. Eso quiere decir que en el mejor de los casos nos incorporaríamos el día 14, que ya dudo mucho que sea ese día. Es posible que alarguen más tiempo y que abril entero pues estemos en nuestras casas. Vale. Teniendo esto en cuenta y analizando esto, nosotros no podemos pararnos. Y he estado pensando soluciones. Vale, la primera que me ha venido, que ya me habéis pedido algunos y que os propuse yo antes de irnos del centro, es subiros ejercicios resueltos, tanto de física como de química. Eso lo voy a hacer, pero además os propongo que intentemos recuperar las clases, vamos, más que recuperar, que sigamos dando clase de manera normal dentro de lo excepcional, de la situación en la que nos encontramos. Con esto quiero decir que a partir de la semana que viene, a lo mejor la semana que viene pues es un poco entrar así a lo bruto, pero intentar dar 2 o 3 días de clase, si no en nuestro horario que teníamos de clase, es decir, a lo mejor a las 8:30 de la mañana, no hace falta que estemos todos pendientes del ordenador, pero buscar 2 o 3 días para dar 1 hora y media de clase online a través de alguna aplicación que sirve para clases online. Todavía estoy barajando algunas, no lo tengo claro, tengo que pensarlo, tengo ya 2 o 3 en mente. De hecho, la Comunidad de Madrid nos ha mandado una que es a través del Office 365. Bueno, yo estoy buscando otras más sencillitas. Entonces, bueno, todavía no tengo decidido qué aplicación vamos a usar, pero sí que tengo claro que tenemos que dar clases online, porque tenemos que seguir avanzando en el temario. De hecho, en química nos quedamos a la mitad de un tema, y porque hicimos la teoría de las reacciones redox para medios ácidos, que son las que más suelen caer, pero nos faltaba ver las reacciones redox para medios básicos, y tendríamos que seguir. Y en física lo mismo, en física deberíamos avanzar con la teoría donde la dejamos, en movimiento ondulatorio. Así que, ya que tenéis el grupo de Instagram, ya tenéis una excusa más para poner votaciones y decidid 2 o 3 días. Si no os ponéis de acuerdo, los decido yo cuando a mí me venga bien, y así no tenemos problemas. En el peor de los casos tendríamos que utilizar los horarios de clase nuestros. Podemos coger de física o de química, y así pues también mantenemos un poco una regularidad y seguimos
un horario fijo en el que nos tengamos que conectar todos y así no hay que andar decidiendo fechas. Pero bueno, os doy esta oportunidad para que busquéis unos días que os vengan mejor, un horario que os venga mejor, que estéis ya todos despiertos con el café y a tope y nos pongamos. Bien, dicho esto, que espero que me lo contestéis el fin de semana, porque tenemos que centrarnos ya. Dicho esto, pues vamos a pasar a la parte que nos interesa más, que es la parte de los ejercicios. Bueno, pues vamos al lío. Uno de los problemas que os planteé para que hicierais era el ejercicio de 2019 julio A4. ¿Vale? Este ejercicio tiene el típico enunciado de los ejercicios de redox que se preguntan en selectividad. ¿Vale? Nos dan siempre una reacción al principio. Nos dicen que el HNO3 reacciona con cloro 2 para dar HClO3, NO2 y agua. Y luego siempre nos hacen una serie de preguntas, como en todos los ejercicios de selectividad. Vale. Yo solo voy a contestar la B y la C, porque tanto la A como la D las podéis hacer por vuestra cuenta y así no perdemos tanto tiempo. El apartado A es muy sencillo, nos dice que simplemente nombremos todos los compuestos. Estos son compuestos bastante sencillos y además viene la solución en Wikipedia, por lo tanto no considero que haya que perder el tiempo explicándolo, ¿vale? El HNO3 es el ácido nítrico, el Cl es el dicloro. Bueno, lo miráis vosotros y los apuntáis estos compuestos en la lista de los compuestos que pueden caer en selectividad. Y el apartado D simplemente son unos cálculos estequiométricos relativamente sencillos, y como el año pasado hicimos muchos de estos y este año hemos hecho unos cuantos, creo que podéis hacerlo por vuestra cuenta. Además, tenéis la solución en Wikipedia, que yo creo que os puede valer. Si por lo que sea no sois capaces de hacerlo o no entendéis cómo lo hace en Wikipedia o cualquier cosa, pues me escribís y os lo resuelvo también por aquí. Venga, vamos a centrarnos entonces en el B y en el C. Estos dos enunciados, estos dos apartados, son los típicos apartados que preguntan cuando tenemos un ejercicio de redox. Vale. ¿Qué nos preguntan siempre? Siempre nos preguntan, o casi siempre, nos preguntan, primero escriba y ajuste las semireacciones de oxidación y de reducción que tienen lugar y indica cuál actúa como oxidante y cuál actúa como reductor. ¿Qué especie química? Acordaos que era conveniente o era recomendable utilizar especie química más que átomo, molécula, ion, porque os podéis liar más si intentáis utilizar otro tipo de nombre. Entonces, el de especie química es mucho más genérico. Entonces, siempre que habléis de cualquier compuesto que interaccione con otros en unas reacciones redox, utilizad el término especie química. Luego lo aclararé un poquito más, pero en este caso, acordaos que teníamos que escribir dos semireacciones, la de oxidación y la de reducción, y que dentro de cada una de ellas había una especie que se oxidaba y que forzaba a la otra a reducirse, entonces era el reductor. Es decir, en la de oxidación está la especie reductora, y al revés, en la oxidación de reducción está el que se reduce pero que fuerza al otro a oxidarse, por lo tanto está el oxidante. Esto es un poco confuso, entonces tenéis que tener mucho cuidado y aprenderos siempre esa nomenclatura, porque la preguntan. De todas maneras, ahora en la resolución os lo pondré un poquito más claro. Y otra cosa que siempre nos preguntan es que escriba las reacciones iónica y molecular globales ajustadas. Se trata de hacer un ajuste. Eso es lo que hicimos en clase, es los últimos apartados que hicimos cuando os di la parte de teoría. Tanto el B como el C se pueden hacer de manera conjunta, siguiendo de manera escrupulosa todos los pasos que yo os he ido dando. Ahora lo hacemos, de todas maneras. Antes de empezar, también aclarar una cosita. Una de las pistas que nos dice que estamos ante un ejercicio redox
es que siempre nos dicen que ajustemos, aparte de decirnos oxidación y reducción, que ya yo creo que es bastante claro, pero siempre nos dicen que lo ajustemos por el método ion-electrón, que es el método que hemos visto en clase, cuyo nombre era este, ion-electrón. Bueno, para hacer este problema, o para hacerlo, bueno, lo voy a hacer yo, pero para que veáis la solución, os recomiendo que tengáis delante, perdón, las hojas de teoría. Todos los pasos que yo os fui dando os van a servir para entender este ejercicio. Yo no voy a seguir los pasos de manera tan exhaustiva como lo seguía en clase, como os lo fui poniendo en clase. Esa era una manera de pues, presentaros la teoría con un ejemplo, y entonces fui poniendo paso 1, paso 2. En selectividad no hace falta hacerlo así. Se puede hacer, digamos, todo de golpe, pero siguiendo los pasos en nuestra cabeza. Pero no hace falta indicar, paso 1 hago no sé qué, paso 2 hago tal, no hace falta. Pero tenéis que tener muy claro ese protocolo de actuación, porque así no tendréis ningún problema y no os olvidaréis ningún paso. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar. Venga, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que tenemos que el HNO3 reacciona con cloro 2 para dar HClO3 más NO2 más agua. Bien. Lo primero que tenemos que hacer, si tenéis la hoja delante de los pasos a seguir, es calcular los números de oxidación. Los números de oxidación ya os definí lo que era. Digamos que se podía representar como el número de cargas que ha ganado, que ha cedido un átomo para formar la molécula o el compuesto que forme. Tenemos que ir una por una. Tenemos que coger, calcular la de el nitrógeno y la del cloro, y en el otro lado la del nitrógeno, y la del cloro. ¿Por qué el nitrógeno y el cloro? Porque son las únicas que pueden cambiar. Acordaos que, según la lista que os di, el hidrógeno siempre actúa con el mismo número de oxidación, y el oxígeno, salvo en los peróxidos, que ya haremos un ejemplo, pero no es el caso, ya haremos un ejemplo con peróxidos, salvo en los peróxidos, actúa siempre con la misma. En el caso del hidrógeno es siempre la valencia más 1, y en el caso del oxígeno siempre es valencia menos 2. Por lo tanto, ni el oxígeno ni el hidrógeno en este ejemplo van a cambiar, solo van a cambiar el nitrógeno y el cloro. Por eso nos centramos en ellos. Bien, vamos a coger otro color y vamos a hacer el cálculo de los índices de los números de oxidación. Vamos a empezar por el hidrógeno, que sabemos que siempre tiene un número de oxidación más 1. El oxígeno siempre tiene un número de oxidación menos 2. Por lo tanto, cada oxígeno actúa con un número de oxidación menos 2, por lo tanto, los 3 oxígenos actuarán con menos 6. 3 por menos 2, menos 6. Vale, de esta forma podemos calcular cuál es el número de oxidación del nitrógeno. Como en un compuesto la suma de todos los números de oxidación de cada uno de los átomos tenía que ser 0, para compensar estos dos, el número de oxidación del nitrógeno tiene que ser más 5. 5 más 1, 6 positivo, menos 6, 0. El caso del cloro. En el caso del cloro, como es un compuesto que está en forma elemental, es decir, está solo, no está unido a ningún otro átomo, aunque estén unidos varios átomos de cloro, como es el caso, esto es la molécula de Cl2, aunque ocurra eso, el número de oxidación es siempre 0. ¿De acuerdo? Vamos ahora al otro lado de la reacción, a este lado. En el caso del cloro que está metido en el HClO3, vamos a hacer el mismo cálculo que hacíamos aquí. El hidrógeno actúa con más 1 y el oxígeno actúa con menos 2. Por lo tanto, globalmente el oxígeno actúa con menos 6. Lo mismo. 3 por menos 2, menos 6.
Por lo tanto, en este caso el cloro actúa con más 5. Y vamos ahora a calcular el número de oxidación del nitrógeno en la molécula de NO2. Lo voy a poner directamente. Entonces, el oxígeno, los oxígenos que están en esta molécula actúan con un índice, con un número de oxidación de menos 4. Por lo tanto, el nitrógeno actúa con un número de oxidación, más 5, no, ya empiezo a equivocarme, más 4 sería, en todo caso. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vemos por un lado que el nitrógeno en el lado izquierdo de la reacción tiene un número de oxidación más 5 y en el lado derecho tiene un número de oxidación más 4. Por lo tanto, ha visto disminuido su número de oxidación. Y el cloro estaba con un número de oxidación 0 y ha pasado al número de oxidación 5. Bien, pues para identificar los elementos que van en la reacción, ya también yo me confundo, las especies que van en la reacción en la semirreacción de oxidación, son aquellos que se oxidan. Los que se oxidan son los que ven cómo aumenta su número de oxidación. En este caso va a ser el cloro, que pasa de 0 a más 5. Y los que están en la semirreacción de reducción son aquellos que reducen su número de oxidación. En este caso, el nitrógeno, que pasa de 5 a 4. Vale. Antes de escribir las semirreacciones, vamos a poner toda la toda esta reacción de manera iónica, separando los compuestos que se separan cuando están en disolución acuosa, puesto que estamos en agua. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuáles son y cuáles no son los que se separan? En este caso, como esto es un ácido, los ácidos se disocian. Entonces quedaría H más N más NO3 menos. El cloro no se separa, por lo tanto queda Cl2 como antes. Vamos al otro lado, tenemos aquí otro ácido que es el HClO3, que también se va a separar y se va a disociar en H más ClO3. Muy bien, y menos, no se nos olvide. Luego viene el NO2. El NO2 no se separa. No separamos nunca los oxígenos de los no metales, puesto que esto es un enlace covalente. Y entonces en un enlace covalente no hay disociación, no se separan. Solo se separan los compuestos iónicos y los ácidos o las bases. Por lo tanto, no separamos ni los oxígenos de aquí, ni los oxígenos de aquí, ni los oxígenos de aquí. Solo separamos los hidrógenos. Así, hablando en plata, pues solo separamos los hidrógenos y los OHs, en el caso de que hubiese OHs. Vale. Y luego añadimos ya el agua, que la ponemos sin disociar. Vale. Una vez que tenemos esto, vamos a escribir ya directamente las semirreacciones. Acordaos que yo lo ponía con SR. La semirreacción, primero la voy a poner la de reducción. Podéis ponerla como queráis, no hay ningún problema. Podéis poner primero la de oxidación, pero lo pongo esta la primera. Bien, la semirreacción de reducción, que tiene que incluir las especies químicas que disminuyen su número de oxidación, es decir, el nitrógeno. En este caso el nitrógeno ya habíamos dicho que pasa de más 5 a más 4. Pero no podemos poner solo el nitrógeno, tenemos que poner el nitrógeno con todo lo que lleve, en este caso el NO3 menos. Así que el NO3 menos, dejamos un hueco generoso, grande, en este lado, porque vamos a tener que añadir muchas más cosas. Y ponemos la flechita. Y al otro lado vamos a poner lo que lleve nitrógeno, NO2. Muy bien.
Ahora, la siguiente parte que teníamos que hacer era ajustar todos los átomos que no eran ni oxígeno ni hidrógeno. Es decir, en este caso, los nitrógenos. Esta ya está ajustada. Tenemos un nitrógeno a este lado y otro nitrógeno a este lado. Por lo tanto, no hace falta ajustarlo. En la de oxidación habrá que hacerlo, así que ya lo veréis. Siguiente paso era ajustar los oxígenos, añadiendo agua donde haya menos oxígenos. En este lado tengo 3 oxígenos y a este lado tengo 2, así que a este lado tengo que añadir agua. ¿Cuántas? Una, porque necesito una para completar los 3. Ahora aquí tengo 2 más 1, 3, y a este lado tengo 3. Bien, al añadir agua he añadido hidrógenos. Por lo tanto, tengo que añadir hidrógenos al otro lado de la reacción para ajustar. ¿Y cómo los añado? Los añado en forma de H+, ya que los hidrógenos están sueltos tanto a un lado como al otro y me pueden servir para añadirlos en caso de necesidad. ¿Cuántos tengo que añadir? Pues como aquí he metido 2 del H2O, aquí tendré que meter 2. Y una vez que hemos ajustado todos los átomos, lo que se llama la masa de la reacción, nitrógenos con nitrógenos, oxígenos con los oxígenos e hidrógenos con los hidrógenos, pasamos a ajustar las cargas. Para eso volvemos a utilizar el número de oxidación y sabemos que aquí iba con más 5 el nitrógeno y a este lado sabemos que va con más 4. Lo que quiere decir que este átomo ha tenido que ganar un electrón para perder carga positiva, si lo queréis ver así. Para perder carga positiva tenía 5 cargas positivas, no es realmente eso, pero que por lo menos que os suene, 5 cargas positivas y ahora tiene 4, por lo tanto ha tenido que coger un electrón de algún sitio. Y con esto ya estaría ajustada la semirreacción de reducción. Tenemos todos los átomos ajustados y tenemos las cargas ajustadas. Echadle un vistazo porque si lo veis, si lo hacéis el cálculo vosotros, lo veréis que está todo ajustado. Y nos hace falta todavía indicar cuál es la especie oxidante. Vale, la especie oxidante va a ser esta. ¿Por qué? El NO3-, porque esta especie se reduce, pasa de más 5 a más 4, como ya hemos dicho. Entonces, como se reduce, fuerza a otra especie a oxidarse. Porque las reacciones de oxidación-reducción van de la mano. Tiene que haber una oxidación y tiene que haber una reducción para que tengan lugar. Entonces, si se produce una, se produce la otra. Por lo tanto, como este se reduce, nos está indicando que está forzando a otra, que es el cloro, a oxidarse. Por lo tanto, como lo está forzando, el NO3- es la especie oxidante. ¿Vale? Y esto hay que ponerlo, esto es importantísimo, porque es una de las cosas que me preguntan. Si esto falta, un cuarto de la respuesta estaría mal. Vale. Ahora vamos a escribir la semirreacción de oxidación. En la semirreacción de oxidación va el compuesto que se oxida, es decir, que aumenta su número de oxidación. Y hemos dicho que este era el caso del cloro, que pasa de 0 a 5. Pues vamos a escribirlo. Cloro 2, dejamos un espacio para dar ClO3 menos, porque cogemos la parte ionizada, no cogemos todo el compuesto. Ya está, más ClO3 menos. Aprovecho para deciros que cuidado con no olvidaros los iones. No os olvidéis que esto es NO3 menos y no os olvidéis que esto es Cl3 menos. No tiene nada que ver el NO3 con el NO3 menos. El NO3 menos indica que viene de un ácido y el NO3 es un compuesto, un gas, no tiene nada que ver. Y lo mismo ocurriría con el ClO3
si no le pusiésemos el menos. Eso es un error que no se puede cometer. No cometáis errores tontos. Acordaos de que estamos cogiendo siempre iones. De hecho, el método se llama ion-electrón. Ion-electrón. Bueno. Ahora, siguiente paso. Ajustamos los átomos que no son ni oxígeno ni hidrógeno. Bien. En este caso sería el cloro. Aquí tenemos 2 cloros y aquí solo tenemos 1. Por lo tanto, hay que añadir un 2. Mucho cuidado con no olvidaros este paso, porque si os fijáis, si yo no hago este ajuste, los oxígenos que me van a aparecer van a ser 3, cuando en realidad son 6, a la hora de ajustar el siguiente paso. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, este paso es el típico que os lo saltáis y entonces está todo mal. No está todo, pero la mitad está mal, porque os habéis olvidado una de las semireacciones estaría mal. Además, cuando lleguéis al final, si no habéis hecho este ajuste de los átomos de cloro, no os va a salir, y cuando lleguemos a la reacción global, pues no os van a cuadrar los números y entonces vamos a empezar a poner nerviosos y a hiperventilar y mal. Así que mucho cuidado con este paso. Vamos al siguiente. Ajustamos los oxígenos. Aquí tenemos 3 por 2, 6 oxígenos, y los ajustamos añadiendo agua en el lado que no tengamos oxígenos. Así que aquí tenemos que añadir 6 de agua para compensar estos 3 por 2, 6 oxígenos de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, como hemos añadido hidrógenos a este lado, tenemos que venir al otro lado y añadir hidrógenos, ya que están por aquí también sueltos. Estamos en un medio ácido, por lo tanto tenemos hidrógenos para jugar con ellos. Tenemos H más, protones. Vale. ¿Cuántos añadimos? Pues tenemos que añadir 6 por 2, 12 hidrógenos. Añadimos 12 a este lado. Perfecto. Y una vez que tenemos ajustadas todos los átomos, ajustado toda la masa de la reacción, todos los átomos, 2 cloros, 6 oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos, y 6 por 2, 12 hidrógenos, 12 hidrógenos. Vamos a las cargas. Hacemos lo mismo que antes. Nos venimos aquí, recordamos que este número de oxidación es 0 y el número de oxidación del cloro a este lado habíamos dicho que es más 5. Por lo tanto, este átomo de cloro, cada uno de los átomos de cloro ha perdido 5 cargas negativas para pasar a tener carga positiva, ha perdido 5 electrones. Pero es cada uno de ellos. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Entonces cada uno de ellos ha perdido 5. Por lo tanto yo tengo que añadir 10 electrones. Mucho cuidado con esto, porque es el típico error que se da muy frecuentemente. Como veis, de 0 a 5 veis que aquí hay 0, veis que aquí hay 5, ponéis aquí un 5 y la hemos liado, porque tampoco os va a cuadrar las cosas. Esto os lo aviso porque si alguna vez os lo olvidáis y llegáis a la reacción global y no salen las cosas, que miréis los posibles puntos donde os podéis haber equivocado, que suelen ser estos. Entonces, vuelvo a repetirlo. Aquí tenemos 2 átomos de cloro unidos y aquí tenemos 2 átomos de cloro unidos a otras cosas. Pero cada uno de ellos ha pasado de 0 a más 5. O sea que cada uno de ellos suelta 5 electrones que vienen aquí. ¿De acuerdo? Y ya estaría ajustado. Ya haciendo esto tendríamos ajustada la semireacción de oxidación. ¿Qué elemento o qué especie química es la reductora aquí? Pues la que se oxida, que es el cloro, que se oxida porque aumenta su número de oxidación, es la que fuerza a que la otra se reduzca. Por lo tanto, el Cl2 es la especie reductora. Bien. Mucho cuidado con esto. Podéis aprenderoslo de memoria, pero bueno, a mí me gusta más razonarlo. Pero si lo queréis aprender de memoria, en la semireacción de reducción está el oxidante y en la semireacción de oxidación está el reductor. Hay una serie de reglas mnemotécnicas que no me sé yo, me parece que es cuando va con
consonante va con vocal y cuando va con vocal va con consonante. No, vamos, es que no me la sé. Yo prefiero razonarlo y me cuesta menos memoria. Bueno, una vez que tenemos esto, ya tendríamos el apartado B. El apartado B es todo lo que acabamos de hacer. Ya os dije que se puede hacer los dos de golpe, no hay ningún problema, pero bueno, si lo queréis hacer por partes, el B sería esto. Recordaos que en el B nos están pidiendo escriba y ajuste las semirreacciones, escriba y ajuste las semirreacciones de reducción y oxidación que tienen lugar por el método de ion-electrón, que es el que es usado, indicando la especie oxidante y la reductora. Ya lo tenemos hecho. Ahora pasaríamos al C, que indica escriba las reacciones iónica y molecular globales. Vale. Entonces, para hacer esto, para hacer el C, que ya os digo que lo podéis hacer todo de golpe, lo que tenemos que hacer es sumar las dos ecuaciones, las dos semirreacciones. Pero ¿cómo las sumamos? Las sumamos de tal manera que los electrones, todas las cargas, tienen que compensarse. Si yo tengo aquí 10 cargas, tengo que tener a este lado 10 cargas para que se compensen. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que ingeniármelas para que yo pueda tener aquí 10 cargas. Esto es como cuando hacíamos la ley de Hess, es muy sencillo, simplemente multiplicamos la ecuación por 10 y ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Habría que multiplicar la primera semirreacción por 10. Esto en el examen lo podéis hacer, si vais con poco tiempo, lo podéis hacer así, o si lo queréis hacer en dos tandas, la volvéis a copiar, indicáis que vais a multiplicar la primera por 10, o lo escribís multiplicando la semirreacción de reducción por 10, obtenemos y volvéis a escribir las dos reacciones. ¿Vale? Yo lo voy a hacer un poco de cabeza, pero para no escribir tanto, pero vosotros lo podéis hacer como queráis, buscad vuestro método, el método que más os guste y en el que os sintáis más cómodos. Eso es lo que tenéis que hacer. Cuando hagáis los problemas tenéis que buscar el método que más os guste. A ver si puedo hacer una línea, que esto es así, ¿vale? Bueno, ha quedado un poco torcida, pero nos apaña, ¿no? Más o menos, yo creo que sí. Vale, entonces, amigo, déjame escribir. No me deja escribir. Estupendo. A ver. Vale, desconectando. Ya estamos. Disculpad porque todavía me estoy haciendo a este programilla. Entonces, vamos a empezar a sumar por la primera. Entonces aquí tenemos NO3 que multiplicamos por 10. Entonces tendríamos 10 NO3. ¿Qué tenemos luego? Tenemos 2H más multiplicado por 10. Así que tenemos 20 H más. Perfecto. ¿Qué tenemos después? Tenemos un electrón. Multiplicado por 10 daría 10 electrones. Así que más 10 electrones. Y ahora vamos a la parte de abajo, a la semirreacción de oxidación, porque vamos a poner todo lo del lado izquierdo junto. Así que aquí tenemos un Cl2, porque esta semirreacción no la hemos multiplicado por nada. Tendríamos Cl2 y 6 de agua. Vale. Y ahora vamos al otro lado. Al otro lado, ¿qué tenemos? Empezamos por la de reducción, la semirreacción de reducción, y tenemos NO2 por 10, 10 NO2. 10 NO2. Y además tenemos H2O por 10, 10 de H2O. Perfecto. Y ahora vamos con la de abajo y tenemos 2ClO3 menos, que me acabo de dar cuenta de que he metido la gamba aquí, porque he metido la pata, qué raro que yo meta la pata,
en este compuesto con lo que os había dicho. No os olvidéis los menos. Pues mira, para muestra un botón. ¿Vale? Así que faltaría eso. Seguimos donde estábamos. 2 ClO3 menos, que son estos que no están multiplicados por nada. 12 hidrógenos. Vale. Y 10 electrones. Perfecto. Lo primero que tenemos que ver, una vez que hemos escrito toda esta ecuación, voy a extender esto, toda esta ecuación, lo primero que tenemos que hacer es ver si los electrones realmente se cancelan. Vamos a verlo. Tenemos 10 electrones a este lado que se cancelan con 10 electrones a este lado. Perfecto. De momento tiene buena pinta. Si no consiguiéramos hacer eso, pues algo hemos hecho mal. Después, vamos a ver cómo crear los compuestos que tenemos aquí, en esta parte, en la reacción molecular. Esta es la reacción molecular sin ajustar y esta es la reacción iónica sin ajustar. Entonces, a partir de la reacción iónica, que es esta de aquí abajo, tenemos que intentar crear la de arriba, ajustada. Por lo tanto, yo veo que tengo 10 NO3 menos. Ahora cuando lo explique lo vais a entender mal, que yo creo que no me explica muy bien. Yo aquí tengo 10 NO3 menos que están aquí. Y sabemos que cada NO3 menos se combina con un hidrógeno para formar HNO3. Por lo tanto, si yo tengo 10 NO3 menos, voy a necesitar 10 H más. Bueno, no voy a poner el H más, se sobreentiende que es H más. No quiero cargar la nomenclatura, voy a necesitar 10 y me van a sobrar otros 10. Se ve, ¿no? Se entiende. Por lo tanto, estos 10 con estos 10 me van a formar 10 HNO3, 10 moles de ácido nítrico. ¿De acuerdo? Ahora vemos qué pasa con los otros 10. Vamos a seguir escribiendo el resto. El cloro, pues es el cloro, no iba unido a nadie, así que no pasa nada. Y vamos al agua. En este caso tenemos agua a un lado y tenemos agua al otro lado. Como el agua no se va a unir con nadie ni va a formar cosas diferentes, la simplificamos. Y aquí tenemos 6 y aquí tenemos 10, que nos van a quedar 4 a este lado. Lo pongo así para que os acordéis. Por lo tanto, aquí ya no tenemos que poner agua. En este lado no tenemos que poner agua. Ponemos la flechita. Vale. Muy bien. Y ahora ponemos los 10 NO2. Estos NO2 iban solos tanto en la molecular como en la iónica. Por lo tanto, no hace falta que pensemos nada más. Perdón. No hace falta que pensemos nada más. Y metemos los 10 de NO2. Después vamos, antes de meter el agua, que me gusta dejarlo al final, pues para ponerlo en el mismo orden que nos lo indican aquí, vamos a pasar a esta especie química, el ClO3-. Tenemos 2 ClO3-, ¿vale? Y sabemos que cada ClO3- se junta con un H para formar HClO3-. Por lo tanto, si yo tengo 2 ClO3-, necesitaré 2 hidrógenos de aquí. Por lo tanto, voy a separar estos 2 hidrógenos de aquí, los voy a reservar, y aquí van a quedar 10. Que además, curiosamente, estos 10 coinciden, estos 10 de aquí son iguales a estos, que se van a cancelar, puesto que en la reacción molecular no hay hidrógenos sueltos. O sea que pinta bien la cosa, Entonces, estos de aquí con estos de aquí van a formar 2 de HClO3. Y ya nos los quitamos de en medio, al igual que nos habíamos quitado de en medio estos de aquí
que no lo he puesto antes, pero los hemos utilizado para formar el HNO3, pues estos ya los eliminamos porque los hemos utilizado para formar el HClO3, los 2 moles de HClO3. Añadimos los 4 de agua y comprobamos que efectivamente se cancelan los hidrógenos. Aquí tenemos 10 H+, concretamente estos, y aquí tenemos 10 H+ que nos han sobrado, así que se tachan y se tachan. Y con esto ya quedaría ajustada la reacción. Vamos a comprobarlo. El último paso que nos lo di, pero es comprobamos, vemos que todo está bien y respiramos tranquilos. Entonces, vamos a empezar con los hidrógenos. Aquí tenemos 10 hidrógenos y no tenemos más en este lado. Vamos a ver si en el otro lado tenemos 10. Tenemos 2 más 4 por 2, 8, 8 más 2, 10. Perfecto, los hidrógenos están ajustados. Vamos a los nitrógenos. Los nitrógenos, aquí hay 1 y aquí hay 1. Y aquí hay, perdón, aquí hay 10. Aquí hay 10 y aquí hay 10. Perfecto. Y aquí los oxígenos, tenemos 30 oxígenos, 3 por 10, 30, y al otro lado tenemos 20, 3 por 2, 6, 20 más 6, 26, más 4, 30. Muy bien. Y cloros tenemos 2 y cloros tenemos 2. Así que con esto estaría ajustada. Con esto la reacción estaría ajustada por el método ion-electrón. ¿Vale? Como veis, no es tan difícil. Es decir, es laborioso. Hay que tener en cuenta muchísimos detallitos, muchísimos pasos a seguir, pero realmente no son cálculos difíciles. Cuando hayáis hecho 2 o 3 o 4, dependiendo de cada uno, yo creo que ya lo pillaréis. Realmente poneos porque no es tan difícil. Vale, comentarios antes de despedirme, comentarios al respecto. Lo primero, ojo cuidado con no ajustar los átomos. Mucho cuidado con no ajustar los átomos antes de empezar a meter oxígenos e hidrógenos. Ese es el típico error. El típico error, en este caso, por ejemplo, con el cloro, es el típico error que se comete y empiezan a salir las cosas mal. ¿Vale? Cuidado con olvidaros de que tenéis que meter los electrones a un lado y a otro y que tienen que compensarse. Eso es otro error que se puede cometer, que metáis 2 en lugar de 1 o 3 y entonces no os salgan los cálculos. Otro sitio donde tenéis que mirar que a lo mejor habéis metido la pata. ¿De acuerdo? Otra cosa importantísima, mucho cuidado con cancelar antes de tiempo los hidrógenos. Es decir, aquí imaginaos que yo llego y digo, pues aquí tengo 20 y a este lado tengo 12, así que me cargo 12 de aquí y me quedan 8. Si aquí me quedan 8, ya no puedo formar estos 10. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer antes de compensar todos los hidrógenos es buscar el compuesto que queráis formar y veis si tenéis suficientes y los que sobren ya veis si los podéis cancelar. Lo mismo aquí, no canceléis porque si yo me cargo los 12, entonces no podría formar un compuesto con el ácido. Entonces, cuidado con simplificar antes de tiempo los hidrógenos. Primero fabricáis los compuestos que necesitáis y luego los que sobren los canceláis. Esta manera de hacerlo, como he hecho yo, esta manera, con estos numeritos aquí, con estos numeritos de aquí, lo he hecho para que lo veáis vosotros, desde el punto de vista didáctico, para que veáis cómo yo he subdividido los hidrógenos. Esto lo tenéis que hacer en vuestra cabeza o en sucio, pero así no lo podéis hacer. Bueno, no lo podéis hacer. Si lo hacéis nadie os va a decir nada o bueno, pueden poner un poco cara rara, pero no es en absoluto ortodoxo. Esto no se hace así. Esto es una manera que yo os pongo para que lo veáis. Vosotros buscad vuestra manera. Una manera de hacerlo es en esta reacción, lo voy a poner en color azul, que lo he puesto antes. Aquí, en este huequito, pero lo voy a poner aquí abajo, añadiríamos los 10 H+ que os han sobrado. Y a este lado, una vez hecho este cálculo, añadiríamos los 10 H+
que os han sobrado y entonces ya tacháis y tacháis. Esa es otra manera de hacerlo. En vuestra cabeza lo hacéis así, pero de manera como más limpia y más ordenada lo hacéis así. ¿Queda claro? Vale. Entonces, ya como último comentario, indicaros que lo que se pide en el apartado C es esto, que es la reacción molecular y esta es la pues sí que voy. Esta sería la reacción iónica, porque están los iones, que es la que nos piden en este apartado. Nos piden las reacciones iónica y molecular, así que esta sería la iónica y esta sería la molecular, que no hace falta ni indicarlo, ¿de acuerdo? Simplemente saber que lo que os piden es esto. Esta es la parte que os piden para la iónica y esta es la parte que os piden de la molecular global. Se llaman globales porque contienen todos los compuestos que actúan, todas las especies químicas que están presentes en la reacción, mientras que las semirreacciones solo tienen una parte de ellos. Por eso se llaman semirreacciones y reacciones globales, para que entendáis un poco, digamos, la jerga de estos ejercicios. Y nada más, yo creo que es bastante sencillo. Ya con estos vídeos que os voy a subir, este es el primero de espero de unos cuantos, creo que os va a quedar bastante claro y creo que podéis empezar ya a hacer vosotros mismos los ejercicios que os he propuesto y otros que os voy a proponer ahora. Insisto en la idea, no es difícil. Es hacer siempre lo mismo con diferentes compuestos, saber calcular los números de oxidación, de acuerdo, que eso sí que puede ser un poquito más peliagudo, pero no, es sumar y restar. Y ir siguiendo los pasos que yo os di escrupulosamente. Si seguís esos pasos, es muy difícil que os equivoquéis. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí el ejercicio de hoy. Síganme para más ejercicios como este. Tenía que soltarlo. Bueno, chicos, nos vamos viendo. Venga, a estudiar y mucho ánimo. Hasta luego.